Y estamos con un invitado especial, especialísimo diría yo, porque mirá que intenté hace mucho tiempo convocarlo, después me cansé porque no recibí respuesta y de repente hace 2 días apareció una respuesta ahí y dijo: voy a estar en el programa de Bruno Masi con mucho gusto. Sixto Pereira, el senador, está con nosotros. ¿Cómo te va, Sixto? Buen día, Bruno. Buen día a la audiencia. De hecho, fue así, porque yo no soy apegado por el tema de la tecnología. No, sabemos, pasa y de repente estuve viendo, encontré aquí un convite, enseguida devolví la llamada y le dije: discúlpenme, y estoy... No. Nosotros estamos gratamente agradecidos con tu presencia, Sixto. Hace rato queríamos conversar contigo porque vos sos un gran referente, yo digo que muy importante referente de la sección, digamos, del socialismo de la izquierda paraguaya, que viene trabajando arduamente desde hace muchísimos años. Acá el senador Sixto Pereira Galeano tiene 63 años, sí, casado, con hijos. 3 niñas y un varón. Sí, una niña y un varón. Bueno, él nació en San Pedro, pero no de arriba, de abajo, San Pedro del Paraná, el 28 de marzo de 1959. Muy joven es todavía Sixto, che. Con residencia actual en Lambaré. Y bueno, él fue también vicepresidente del Congreso en 3 periodos. Él también, él es presidente del Partido Popular Tecoyoyá y se lanza como senador por la Alianza Ñemonguetá. Por la Alianza Ñemonguetá. Bueno, dije bien. Bueno, estamos acá con Sixto. ¿Cómo está este bolonqui de la política desde tu óptica, así genéricamente, desde una visión neutral? ¿Cómo vos ves el movimiento político hoy en Paraguay? Bueno, yo siempre vengo de la experiencia de lucha social. Sí. Pasé repasando un poco el movimiento estudiantil antidictatorial, luego hice el tema para sobrevivir. Trabajé en última hora yo como chofer. Sí, che. Sí, en la época el dueño de Remetrio, decía un compañero. Remetrio Rojas. Papu Rojas. Vos fuiste chofer de última hora. Fui chofer en última hora y de ahí yo me bañaba ahí entre las máquinas y de ahí pasaba a la Católica, estudiaba sociología. Primero hice teología 3 años, después pasé a sociología. ¿Y te encontraste con Nicanor seguramente por Nicanor ahí? Era periodista. Claro. Y Soguevera en aquel tiempo se tenía que muchas veces hacerle colecta para llegar a Oviedo. Sí, a Oviedo. Colecta a Nicanor para Oviedo. Decime, y ¿hace cuánto en política? En política oficialmente, digamos, ¿verdad? Porque uno siempre tiene intenciones de estar o entrar a la política, de colaborar, pero oficialmente como un político más, ¿hace cuántos años? Y yo puedo decir que una vida activa, orgánica. Nosotros hicimos la preparación para el proyecto de la candidatura de Lugo. En la militancia... ¿Hace 30 años más o menos? No. No, pero vos como político, 30 años tenés. Yo más de 30 años dirigente de lucha social. Pero en la época de la dictadura, perfil bajo, estaba en el Movimiento Democrático Popular, que es un movimiento político antidictatorial. Pero era perfil bajo, no era activo. Pero nosotros fuimos lo que desde la dirigencia social, hemos planteado, desde una democracia participativa, construir una herramienta política genuina del campo popular. Y de ahí empezamos con Lugo. Cuando estaba, creo que fue ya tipo obispo en retirada. Sí. Hemos discutido un poco que necesitamos recomponer este país. Y ahí fue que hemos construido cuando eso era Movimiento Popular Tecoyoyá. Hoy es partido, vos sos su presidente. Partido, sí. Entonces ahí surgió el tema también de ese engendro desde abajo. Surgió la candidatura del Lugo. O sea, Lugo no fue un acuerdo cupular. Lugo fue
propuesto desde abajo, inclusive planteándole juntar, creo que 130.000 firmas, pidiéndole a él que se integre en la política paraguaya. Y eso fue un poco la historia que creo que nosotros hemos aportado en la política paraguaya, de hacer visible el campo popular que nunca tuvo acceso a la política en forma activa. Siempre fue... estaba en un segundo plano. Claro, siempre fue 80% relegado, siempre fue relegado. Decime, y en esa época presidencial de Fernando Lugo, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué él no terminó su periodo? Sí, lo sacaron, se sabe todo eso, pero yo creo que hubo movimientos extraños ahí para sacarlo de la silla de López. ¿Qué pasó? Y no hay explicación lógica. Por ejemplo, el gobierno de Lugo fue, creo que sui generis, un gobierno plural, un gobierno de tolerancia, en donde administraba el Estado entre colorados liberales y la izquierda, con buenos resultados, inclusive con la conspiración del sector económico, por ejemplo, que no quería. Ganaba 14% récord del sector empresarial, creo que el que más se benefició del gobierno de Lugo. Vos sabés que yo te doy la razón. Esta empresa nuestra, y no teníamos ninguna conexión con el gobierno de Lugo, ninguna, y menos, qué sé yo, trabajar para el gobierno y todo eso, ¿verdad? En la época de Lugo. Fue la época nuestra como empresa más exitosa bajo el gobierno de Fernando Lugo. Increíble fue eso. Increíble. O sea que yo te doy la razón en ese aspecto. Y también sabemos que Esperanza Martínez hizo un gran papel, digamos, manejando el Ministerio de Salud, y la gente estaba contenta en ese aspecto, porque hoy tenemos tantos déficits en salud, en educación, sabemos todo eso, en seguridad. Y en aquella época eso se vislumbraba positivamente. Por eso te reitero la pregunta, ¿por qué lo sacan del medio? Porque los empresarios también estaban tratando de empujarlo fuera de la cancha a Fernando Lugo. Claro. No, de hecho, creo que una de las explicaciones con Lugo, se rediseñó el modelo de gestión de Estado. O sea, la gestión pública. O sea, el Estado se hizo responsable de la salud del pueblo, la educación, de la vejez, tercera edad, Tecoponá, el inicio del tema del Tratado de Itaipú, o del tema energético. Era un gobierno aperturista, incluyente en la política de integración, no solamente en la región, sino que a nivel mundial. O sea, esa es una de las cuestiones que creo que... Porque cayendo la dictadura, el diseño era un Estado al servicio de un grupo económico. La política neoliberal, excluyente y exclusivo de los grupos económicos. Entonces, él es estorbo o carga pesada. La salud, la educación, etcétera. Él movió la estantería. Exacto. Entonces, ese es uno. Segundo, que nadie conoce. Paraguay tenía relaciones con Irán. Desde Argentina. Con Irán. Entonces se estaba haciendo discusiones, conversaciones para formalizar una embajada. Recurrente creo que es la figura en la diplomacia. Para formalizar una embajada. Segundo, acá pues siempre fue una práctica común el tema de subordinación del gobierno o del Estado paraguayo a alguna diplomacia, como el caso de Estados Unidos. Quería venir... Como siempre se da, militares que vienen en los países, pero siempre con aval del Congreso, no la inmunidad. Y quería entrar, y yo creo que son uno de los pecados. Y segundo, tercero... Y ese fue un pecado que cometió también Oviedo, Lino César Oviedo, claro. Que por eso lo sacaron de carrera. Así mismo. Y otro elemento es el tema de que... los empresarios estaban mirando más hacia futuro. ¿Qué significa eso? Luego empezó a formalizar la economía del país. El tema de la situación caótica, la tenencia de tierra. Empezamos desde el Chaco para ver cómo está el tema de la tierra de frontera, que dice constitucionalmente. Segundo... ¿Y cómo está justamente la reforma agraria acá en Paraguay? Es un quilombo. Sí. Acá Paraguay es uno de los problemas más graves, el tema de la tierra.
Es un tema que hay que discutir y ese tiene que ser una agenda prioritaria en cualquier gobierno democrático. La gente pues relaciona que reforma agraria es igual a programa de izquierda. No, reforma agraria es igual a democracia. Puede hacer un partido de derecha, un partido capitalista. De izquierda, por supuesto. Porque nuestra superficie creo que es 406.000 kilómetros cuadrados y ahora 500. Sí, no, más. 500 tenemos no sé cuántas fincas que multiplican esa superficie, o sea que son propiedades que están por encima doblemente tituladas. Superposición de títulos. Doblemente tituladas y qué sé yo, y la gente está desesperada, especialmente escribanos y compañías, saben todo lo que está pasando. Pero ahí hay una complicidad entre desde afuera, jurista, escribano, institución agraria, obras públicas, geodesia, tener catastro en Hacienda y el registro. Ese es el circuito de la mafia sobre el tema de la tierra. ¿Y cómo empezar a arreglar eso? Hay una herramienta constitucional que es el catastro, catastro nacional. Entonces significa vos agarrás tu finca de Bruno. Entonces finca matriz y vas viendo los desprendimientos y ahí se identifica si es regular, es legal y o si te apropiaste de unas tierras. ¿Y por qué nunca se hizo eso? En caso de que vos te no permitas hacer eso, está la mensura judicial, que es una medida judicial para... ¿Qué se necesita? Voluntad política del sector económico fundamentalmente. Gestión. Y se necesita gestión de lo que empezamos con Lugo, pero después se trancó. Porque empezaron a decir, por ejemplo, la bancada de Patria Querida, la bancada ANR, PLRA y de UNAC. Esto es una persecución al desarrollo. Esto es una tal cosa. No, que se quería formalizar el asunto, pero no se pudo. Y con Lugo, ¿qué se tenía para el frente? Y se tenía la formalización de la institución destruida del Estado. O sea, formalizar el ministerio sobre el tema de tenencia de tierra, que el Estado sea responsable de vuelta de la política agraria campesina, por ejemplo. Ahora el campesinado es abandonado a su suerte. ¿Y los brasiguayos? ¿Cuál es el rol de los brasiguayos en este tema de la reforma agraria? Y hay una gran parte, son parte responsable en el tema, pero con complicidad de políticos o grupos económicos de turno. Muchos son ilegales. Vinieron a comprar tierra en forma fraudulenta. Yo conozco casos, por ejemplo, en Alto Paraná, en Santa Rita, que demostrado genuinamente que es de comunidades o de algún compatriota nuestro, pero que se hizo una transfugueada en el Poder Judicial y se quedó con las tierras. ¿Vos decís que se puede alguna vez empezar a solucionar esta historia de la reforma agraria? También está el crédito agrícola de habilitación que ya no es crédito de habilitación ni banco de fomento, tampoco. Es financiera más. Financiera. Se tiene que rediseñar el modelo de desarrollo en el campo. Tiene que haber investigación que hace a nuestra tecnología para mejorar lo que nosotros tenemos sin depender, por ejemplo, el tema de soberanía dentro de la línea de soberanía alimentaria, no dependencia de insumos o de tecnología, un paquete tecnológico. Necesita reformar el modelo de educación para las familias agrarias, necesita financiamiento del Estado, necesita infraestructura, necesita financiamiento para la industrialización, la producción campesina y la intervención del Estado para que pueda garantizarse la venta de tus productos. Quiere decir que hay que fundar un nuevo Paraguay, entonces. Hacer de vuelta al país. Y eso dice refundar la república, el tema de la chapa de Euclides Querey. Claro. Y creo que es así, porque acá hay que recomponer este Estado de Derecho, porque hay que rediseñar el modelo de gestión. Claro, hacer de vuelta al país prácticamente. Así mismo. Decime, ¿y cómo está Fernando Lugo a nivel salud hoy? Y Fernando está lúcido, Fernando come bien, Fernando habla, pero no es con la locuacidad. Claro, duerme bien, hace ejercicio. Desde que amanece hasta que duerma hace diversos tipos dentro de su recuperación. Está avanzando bien, habla, nos conoce, es lúcido. Y yo creo que dependería ante las especulaciones de politiqueros, no de políticos. Porque yo dije como político en diciembre que el que tiene que determinar si Lugo se queda ahí o que venga a Paraguay son los médicos, no son los políticos, claro, ni la familia. Por supuesto. Es una cuestión política. Los médicos son los que tienen que decir si está y acá apto hay o no especulaciones. El Lugo va a venir dentro de 15, el Lugo tal cosa. Eso son especulaciones. Yo digo,
y son especuladores que no tienen, en este caso, la autoestima para que pueda. Lugo dependiente, ese es el tema. Decime una cosa, la imagen de Lugo para con la izquierda y el sector socialista, ¿es la imagen más importante? ¿Es el político más importante, Fernando Lugo, de ese sector de la política? Lugo, hay un estudio que se hizo fuera del país, fuera de intereses económicos o políticos, partidarios. Más del 60% sigue siendo Lugo una referencia nacional en la política paraguaya y a nivel internacional. Porque no es por la cara linda de Lugo, sino por los resultados de la gestión. Inclusive, digo acá una de lo que salió, la gente tiene intenciones de votarle a los candidatos o candidatas de la izquierda, más del 40%. No es la izquierda en sí. Izquierda, pues, individualmente. Lugo, Frente Guazú, claro. Gestión y resultado de gobierno. Por eso. Entonces hay una cuestión importante. Y creo que Lugo tiene la capacidad y lo que se hizo en el gobierno plural, tolerante. Administró el Estado sin perseguirle a Colorado o a Liberal u otro. Lugo jugó un papel importante acá para empezar a recomponer las gestiones de Estado. Bueno, él viene de una familia colorada también. Así mismo. Decime, y por ejemplo, Esperanza Martínez, ¿estuvo más o menos compitiendo contigo en algún momento por la presidencia, verdad? De la Concertación, creo que fue. Sí, dentro del frente. Dentro del frente. ¿Y cómo está tu relación con ella, por ejemplo? Nosotros tenemos buena relación. Nosotros estamos en la misma chapa para la senaduría como Frente Guazú, lista 40. ¿Ah, sí? Ella optó quedarse en la Concertación y nosotros salir. Ahora, ahí hay una explicación nuestra. La izquierda tiene que marcar diferencia. Sí. Tiene que marcar. Nosotros tenemos bien claro y definido un modelo de desarrollo nacional incluyente. De lo que hicimos con Lugo, retomar y recomponer, eso necesita el país. Nosotros no creemos en la Concertación como está ahora, porque nosotros fuimos también la Concertación. ¿Cómo vos ves el actuar de la Concertación ahora? ¿Cómo vos analizás? Estuvimos todo ahí, fuimos y planteamos tres cosas. Programa sobre la cual acordamos y nos unimos. Segundo, ofrecimos para la chapa a Esperanza. Tercero, un cogobierno. Entonces vos encontrás a un Efraín Alegre egocentrista. ¿Ah, sí? No, porque Concertación pues significa varios cantores. Claro, varios frentes que se concentran. Claro, entonces en donde negociar y acordar. No, es director de orquesta y esto no tiene nada que ver. Y nosotros eso nos hemos encontrado en la Concertación, por eso nos retiramos y coincidimos en la construcción del proyecto programa y luego el tema de la chapa con Querey y Euclides. Y en este caso el cogobierno. Creemos que esa es la fórmula adecuada, no es un invento, sino una cuestión que ya se hizo con Lugo y retomar para profundizar lo que se hizo con Lugo para buscar darle salida a los problemas de fondo de falta de trabajo, falta de salud, falta de educación, atender la tercera edad, renegociar el tratado de Itaipú. E integrarnos sin condicionamiento, haciendo respetar nuestra autodeterminación sin injerencia de ningún tipo de ideología. Me interesa, eso también me interesa que me des tu opinión acerca de lo que pasó a través del emisario de la Embajada de Washington. Pero decime, o sea, ¿la izquierda está en la Concertación o está fuera de la Concertación? En líneas genéricas. Están tres partidos, creo que tres por ahí lo que están en la Concertación. El Partido de Esperanza, de Carlos y otro de Paraguay, ¿cómo era? Hermo Rodríguez. Sí. Nosotros salimos, el Partido de Coyoyá, el de Richard, el de Querey, el de Kencho, la gran mayoría, y la fuerza en términos organizacional más grande, estamos por fuera. Están por fuera. Y decime, y estos señores que nombraste, Kencho y Richard, ¿ellos están separados de Querey y de Euclides? No, estamos en el proyecto todos juntos. Todos juntos. Sí, los 5 partidos del Frente Guazú están con acuerdo con Euclides Acevedo. Perfecto. ¿Y cuál es la perspectiva tuya honesta
digamos, sin fanatismo. de columna del medio de Euclides y Querey para el 30 de abril. A ver. Y yo creo que estamos en ascenso. Primera cuestión de que en el campo electoral pues, hay una crisis profunda dentro de la cúpula colorada y liberal, la misma cosa. Y esa cúpula es por problema económico. O sea, entre crisis dentro del sector económico empresarial. El 80% es el que sufre el electorado liberal colorado. Y nosotros creemos que ahí no va a haber ese famoso abrazo republicano. Yo creo que va a haber fuga 20-30%. En el PLRA tampoco hay una cuestión de... Y en el propio seno de la concertación hay cuestionamiento al enfoque de liderazgo de Efraín, por ejemplo el caso de Payo, que Katia, etcétera, varios. Y con ese tipo de inseguridad, de zozobra, ¿qué proyecto de cambio vas a construir? No se puede. De zozobra. Simplemente es alternancia. Ya estoy colorado de su mensaje. Y bueno, ¿y para qué? Nosotros, cualquiera que esté, planteamos un modelo de desarrollo nacional incluyente, totalmente diferente. Nosotros no vamos por la persona ni por el partido. ¿En qué va a radicar esa diferencia? Ya que está planteando, y me parece excelente lo que decís, ¿verdad? Porque si sigue el mismo sistema, porque con cambio de color, liberal o colorado, es la misma cosa. ¿En qué radicaría la diferencia con ustedes, con Euclides, con Querey, con la izquierda, el socialismo? Con Efraín. ¿Con el proyecto de Efraín? Sí, en general. En general. Nosotros creemos en general, porque son 3 frentes acá. Sí. Tres pingos que van a estar en la gatera ahí el 30 de abril. Euclides, Efraín y Santiago Peña. Bueno, ¿y en qué va a radicar la diferencia de ustedes? O sea, el sector de Efraín, de Euclides y de Querey. ¿Cuál va a ser la diferencia? La chapa de Euclides Querey nosotros tenemos bien claro. Renegociar el tema Itaipú, tema energético. ¿Qué significa eso? Hacer respetar nuestro acuerdo con lo que dice en el tratado, libre disponibilidad de energía, ver subsidio a compatriotas que no tienen acceso a la energía, caso en el Chaco, los pueblos indígenas, los sectores más vulnerables. Por ejemplo, acá tenés 1.500 asentamientos que no tienen tierra regularizada, no tienen techo y no tienen trabajo, son informales. Entonces hay que ver tarifas especiales, por ejemplo, en temas energéticos. Acá nosotros creemos que 30%, vamos a segmentar la población. 30% de la población es aún campesina. Eso tiene que ser entrar en la dinámica del Estado y tiene que haber política pública para ello. Dije claramente, el Estado debe intervenir. El Estado debe intervenir sobre el tema combustible, por ejemplo. Ese es un bien común para todos y para todas. No puede ser quedar en manos de iniciativa privada, porque iniciativa privada es igual a lucro. Hay 130.000 familias indígenas expulsadas de su hábitat, que hay que volver a arraigarlo, generar las condiciones. La población paraguaya es 60% población joven, menos de 30 años, y son los que tienen para adelante los problemas. Tener MIPYMES. O sea que hay una cuestión gravísima en nuestro país, y en ese sentido el desarrollo que nosotros planteamos tiene que ser hacer respetar. Estamos a favor de la inversión, pero la inversión no como buitre, una inversión que requiere generar trabajo, respetar el tema ambiental, tributar. Ellos no tributan. Nadie tributa. Claro, y tenés el tema de que pocos tributan. Poquísimo. Entonces, y a costa de del propio ecosistema que es de todos los paraguayos y paraguayas, por ejemplo. Todos están secando el río Tebicuarí, el río Uagüí. Ahora estamos haciendo una investigación. Están abriendo canales y canales en el río Paraguay para los arroceros. Entonces, ¿dónde paramos? Para eso nosotros queremos retomar, rediseñar el modelo de gestión de Estado. Entonces, generando trabajo en la agricultura campesina, tenés arraigo del 30% de la población. ¿Qué hacer con el tema de los que migraron ya 30% en las periferias urbanas? El movimiento sin tierra, sin techo. Entonces hay que generar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, la vivienda. La vivienda debe ser, hay 800.000 déficit de vivienda. Hay que generar. Que yo le dije a Lugo en el gobierno, acá hay que potenciar la industria nacional del cemento, que es el patrimonio nacional más grande.
¿Qué significa? Las obras viales generar trabajo, las obras de vivienda generar trabajo, las obras de red sanitaria generar trabajo, potenciar en vez de comprar clinker, poder producir mayor cantidad de caña dulce, generar también trabajo. Entonces hay cosas prácticas y que requiere de patriotismo, de que a uno le interesa el país para tratar de paliar esta situación. Fabuloso lo que decís, y muy claro, y muy honesto, si se quiere, desde todas las perspectivas, porque eso es lo que necesitamos. ¿Cómo vos analizás este gobierno que se está yendo? A ver, en dos frases más o menos, ¿cómo fue o cómo es todavía la gestión de Mario Abdo Benítez desde tu óptica? Y la gestión de Mario Abdo es igual a la gestión de Cartes, no hay diferencia. La misma política de Estado para el sector empresarial, ve las políticas sociales como una cuestión asistencial y prebendaria, y genuflexo a intereses externos. O sea que no hace respetar nuestra soberanía, y eso es Cartes y es Mario Abdo. O sea que acá se deja el país en ruina. Se hipotecó el país en términos de deuda externa, creo que va por los 18 mil millones. Luego dejó con 2.300 billones. ¿Por qué habiendo cosas que podés generar recursos propios? Que tributen, por ejemplo, los terratenientes, los ojeros, los ganaderos, los banqueros, los arroceros, etcétera. Podés no hipotecar la soberanía de nuestro país en términos económicos, por ejemplo, y los dos tienen la misma. O sea, ahí hay un problema interno entre ellos. Se dice, este es el mundo mafioso y este es el santo. No, toda la irregularidad del narco, la mafia, etcétera, es transversal a todo. Tenés dentro del la propia dirigencia liberal, o tenés en el sector empresarial. O sea, no es una cuestión de lo que se coloca la patria o la mafia. No. No es así. No es así. Decime, esas designaciones por parte del mensajero de Washington, ¿cuál sería tu opinión al respecto? A ver. Cualquier país responsable tiene que respetar nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, no injerencia. No es simplemente por la diplomacia norteamericana, puede ser cubana, rusa, lo que quiera. Todo deben respetar. Hay código en la diplomacia que no puede venir a usurpar el rol de un presidente de la República. Ahí es sometimiento total, genuflexo de Mario Abdo. Hay código que podés recomendar pasar, pero sin una cuestión de venir en forma alevosa a tomar las riendas del país y decir, este es sinvergüenza, este no es, este se va a ir, este no se va. No, eso no se puede. ¿Y dónde está el presidente de este país, entre comillas, y dónde está el canciller de este país? Que pueden acatar o pueden refutar eso. ¿Y qué pasó? Ninguno sacó ahí, alzó la cabeza para decir algo, ¿no te parece? Sí, nosotros como banca hemos sacado siempre en la posición clara, frente a Guazú me estoy refiriendo. El resto, mutis. Mutis por el foro. Decime, Sixto Pereira, grato es tenerte acá, che, porque decís las cosas de tu óptica sinceramente. Y lo de la concertación, ¿no está todavía cohesionada esa concertación? No está cohesionada. Así como está, no tiene, o sea, para nosotros tiene rumbo claro. El que lidera dice claramente, vamos a dejar a la iniciativa privada, por ejemplo, el tema combustible, que sigue siendo el mismo. Segundo, el tema de vamos a echarle a todo el funcionariado, no sé, una gran parte. Eso fue achicamiento hacia la lógica de la política neoliberal. Nosotros creemos que a los funcionarios y funcionarias del Estado hay que prepararlo, hay que capacitarlo, porque ellos son los que están haciendo las políticas públicas en todo el país. Generar mejores condiciones laborales, salariales, en términos de seguridad, sea soberanía, para defender la soberanía y o la seguridad interna. La misma situación, generar mejores condiciones laborales, salariales, como fue la única vez a los militares y policías en la época del Lugo, 40% de ajuste. Para combatir la corrupción y la impunidad hay que generar mejores condiciones. Entonces, podés tomar las medidas necesarias, porque yo siempre digo en términos metafóricos, cortarle la mano cuando mete la mano en la lata, por ejemplo. Por supuesto.
Hoy vence, hoy a las 23:59, 23 horas 59 minutos, vence el plazo para retirar las candidaturas del Tribunal Superior de Justicia Electoral para que descabalgue el que quiera, o si no, tiene que ir forzosamente hasta el 30 de abril. ¿Vos decís que alguien querrá descabalgar hoy, por ejemplo? No creo, porque acá hay una cuestión del caso del que encabeza la concertación de Efraín. Lo único que hace, él se siente el artífice y te dice descabalguen. ¿Y por qué él no? Si nos representa al modelo de gestión que queremos recuperar para la gran mayoría de los compatriotas. Él no representa. No representa. Representa al sector minoritario económico con alguna fachada de blanqueada que decimos, pero lo que hace es la cuestión de fondo. Aquí hay que preguntarle a Efraín, pero acá ¿cuál es su posición? Acá dice, queremos la unidad total, asegura Efraín Alegre. ¿Y unidad qué significa en términos de contenido? Hay que retrucarle y decirle. Y eso le hemos planteado. ¿Qué le planteaste? A ver. ¿Cuál es su posición con relación al tema grave sobre el tema tierra? ¿Cuál es su posición sobre el tema tributario? ¿Cuál es su posición con relación al tema del Estado? ¿Cuál es su posición con relación al tema de injerencia? Nunca se pronunció. No responde eso. Nunca. No responde. Nosotros públicamente Euclides habló de no una cuestión anti-yanqui, sino una cuestión anti-injerencista. Bueno, está bien. Y decime, queremos la unidad total. Y digamos, este sector liberal también, desde tu análisis, porque hay muchos valiosos dirigentes liberales que están como que arrumbados, se los aprovecha ahora aparentemente hasta el 30 y después como que se los va a dejar de lado. A tu criterio, si vos no estás muy de acuerdo con Efraín Alegre como líder de la concertación, dentro de aquellos líderes internamente, ¿alguno de ellos te llamaba la atención como para liderar esa concertación más allá de Alegre, digamos, en vez de Alegre? Nosotros habíamos planteado en términos de búsqueda de acuerdo amplio. No hablamos de unidad por la unidad, acuerdo programático, político, estratégico. No es tampoco inventar la pólvora, lo que hicimos con Lugo, replicar eso y mejorar lo que se tenga que mejorar. Estar en la chapa, no sé, uno del oficialismo liberal y otro del Frente Guazú, que creo que no es por una cuestión de soberbia. Cuando hemos planteado eso a Efraín, decían, no, pero no es intrascendente el tema de la vicepresidencia. Nosotros ya teníamos la información de la recomendación de que le dieron. Y voy a dar una fotografía que hoy estuve mirando. Para el 2018, hubo un debate público en donde estaba Efraín, estaba Carrizosa, estaba Cartes y estaba Mario Ferreiro. Y Carrillo marginado. O sea que la izquierda siempre tiene que estar marginado de este tema. Carrillo Iramain. Y la existencia de la izquierda o del campo popular, guste o no, existe y va a existir mientras haya esta gran injusticia e inequidad en el país y en cualquier país del mundo. Eso fue en el 2013. 2013 pues fue. Sí, cierto. 2013. Decime una cosa. Esa posibilidad que tuvo también Efraín de conformar su chapa con Esperanza Martínez, ¿no iba a tener más peso de lo que tiene hoy la concertación? O sea, el liderazgo en la concertación. Iba a tener más peso, porque primero tener una figura central acá que puede aglutinar, que es Lugo. ¿Por qué dice Efraín Permanente? Nuestro hermano Lugo. Y él fue uno de los golpistas cuando se le echó a Lugo. Sí. Y ahora se le está recordando a Lugo. ¿Cuántos están en la concertación en los que fueron golpistas? Está Patria Querida, creo que está también, no sé si el PDP, está, creo que Encuentro, está el PLRA. Entonces, nosotros a pesar de todo eso, hemos acordado sobre el programa para el 2018 y colocándolo a Leo Rubín como vice. Entonces, y eso nosotros queríamos. Entonces esta concertación es un retroceso en la historia de lo que hemos construido, el gran acuerdo en el país. Decime, ¿y Payo Cubas dónde está en todo esto? Y Payo también es un cuestionador.
un cuestionador, hace escuchar lo que le gusta a la gente, pero no construye. Acá para transformar este país necesita construir. ¿Por qué decir que no construye? No tiene organización. Yo conozco, y eso le dije a él en el Congreso, aún cuando él estaba, que es una figura que hace escuchar a la gente que le gusta. Y segundo, pero no construye. O sea, a la gente pues le gusta ese tipo de salida, por ejemplo, audaz que hace. Le derrama agua a Calais. Eso no significa nada en términos de construcción. Sí, claro. Es diferente, o no sé, se va y caga, no sé, en el Poder Judicial, en Ciudad del Este, en el Poder Judicial, por ejemplo. Pero son medidas audaces, pero intrascendentes en términos de un proyecto de desarrollo que uno debe construir y construir la organización de base. ¿Cuál es tu opinión sobre la hasta ahora, digamos, desaparición del ex vicepresidente paraguayo que fue secuestrado por el EPP y en este gobierno, entre paréntesis, y nadie sabe qué pasó de este señor, ¿verdad? Ni si está vivo, si está muerto, y si está muerto, dónde están sus restos? ¿Cuál es tu opinión de esto? Es una falta de seguridad también, ¿verdad? Por un lado, y como que lo olvidaron a este señor, un ex vicepresidente, ¿no es? Oscar Denis. No es un ciudadano, a todos se lo respeta, pero no es un ciudadano más. Claro. Fue vicepresidente de la República. Y habiendo pasado tanto tiempo, todavía no hay voluntad política. Yo creo que secreto a voces, que todo el mundo sabe qué pasó. En el norte del país, ahí coexisten supuestamente el EPP, los narcos, de todos los traficantes coexisten. Y ellos saben, por ejemplo, el PLRA como institución, teniendo una figura central, que es vicepresidente, fue parlamentario y no sé qué más dentro del Partido Liberal. Ellos hubieran movilizado gente, hubieran denunciado. Acá no hay intenciones reales ni del propio partidario de él, por ejemplo, para presionar y esclarecer. Y acá cuando se empezó a investigar y a hacer alguna pista para tratar de esclarecer, de repente bajó. Igual que en la muerte de Lino Oviedo, por ejemplo, lo mismo también ocurrió. Cuando se empezó a buscar e hilar hacia dónde apunta el tema de la muerte o secuestro. Por ejemplo, no hay voluntad política, el Ejecutivo. O sea, los policías son buenos investigadores cuando quieren, pero hay decisiones políticas que hacen para que no se diga lo que se tenga que decir. Ayer se cumplieron 18 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Cubas. ¿Qué significó eso para vos en lo personal, digamos? O sea, lo que le hicieron a esta chica, ¿verdad? Para nosotros, por ejemplo, desde la izquierda, en la cual nosotros militamos, nosotros no estamos con el tema de la violencia. Primero, menos secuestro. Nosotros creemos firmemente en la disputa institucional frontal. Nosotros somos firmes. Algunos dicen son duros, son intransigentes. No somos ni duros ni intransigentes. Somos firmes en nuestra convicción. Eso yo le dije, me acuerdo a nuestra colega, la mamá, le dije varias veces que nosotros peleamos, pero de frente. A cualquiera. Le dije eso a Zavala, que no hable más detrás nuestro, que nos enfrente así para hablar de la diferencia que hay y lo que se tenga que hacer. Y igual lo dije en una sesión cuando Pavão hizo una conferencia de prensa y decía ahí en el gobierno de Cartes, decía él, a mí me pidieron los órganos de seguridad del Estado para conversar con la gente del EPP y para buscar liberar al niño o joven Arlan. Entonces vos vas a hacer la triangulación, la puta. Entonces narcotráfico, gobierno de seguridad y EPP, entre comillas, están todos en la misma senda. Entonces acá hay una... la misma y él, entonces yo dije en forma, para reírse, dije en la sesión, y nuestro papel es que nosotros éramos secuestrador, que nosotros éramos tal cosa. ¿Y dónde está? Son otros los actores de la mafia o del EPP u otros. Decime una cosa, y esto de Arron, Martí y Colmán, que están allá, creo que en Finlandia, no sé dónde, por allá. ¿Ellos tienen que venir acá a presentarse a la justicia, según vos, o cómo es el asunto? ¿O ya se olvidaron del
y nosotros nos olvidamos de ellos. Se olvidaron ellos y nosotros de ellos. ¿Cómo es el asunto? Creo que yo estoy hablando más por lo que ellos dijeron en los medios. Sí. Creo que ellos optaron por esa cuestión de buscar el exilio, por una cuestión de que no hay garantía jurídica para el procedimiento adecuado acá en el país. Y creo que cuando haya justicia real, democrática, transparente, todo tiene que ser juzgado en nuestro país. Igual que estos traficantes. Cuando funcione transparentemente la justicia, debe procesarle acá, no fuera del país. Decime, ¿y la justicia nuestra está rengueando? 80% de rechazo, corrupción e impunidad. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Esperar que cambie desde arriba? No. Acá tiene la reserva moral y política, el 80 o 90% de la población son los que tienen que empujar para recomponer la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y redireccionar el Estado a favor de todos y de todas. ¿El agricultor paraguayo Sixto Pereira tiene asistencia estatal o está a su suerte? El Estado paraguayo en este momento, con la medida que protege al sector empresarial, y el Estado o la institución del Estado es simplemente intermediario de los grupos económicos. Se va, por ejemplo, en la chacra de Sixto Pereira, poder cultivar chía o tacuané, y te dice, y bueno, ¿quién me va a dar crédito? Digo, acá viene la empresa tal. ¿Y quién me va a comprar? Es la empresa tal. Entonces, ¿dónde está el Estado? El Estado es un medio para los grupos económicos. Está totalmente sometido a la empresa privada. Y el Estado simplemente es garante para ese procedimiento. Y tiene que ser al revés. Nosotros hemos pasado en la historia de Paraguay, el Estado, los centros de investigación, hay 14 centros de investigación de tecnología que tiene para la semilla el Ministerio de Agricultura en Paraguay, como IANCA, ACUPE. Tener en las bancas, la parte financiera, crédito agrícola o banco de fomento, era para potenciar la producción, no como ahora es financiera. Tercero, te ayudaba a planificar tu producción y el financiamiento de tu producción. El Estado te decía ya, eso significa regulación del Estado. Vas a cultivar caña dulce y vas a vender ahí y a tanto. Entonces el que regula es el Estado, y la iniciativa privada tiene que adecuarse a eso y no al revés. El cannabis. Totalmente de acuerdo. Acá hay que romper el tabú. Yo dije eso públicamente en Amambay. Esto ya es una cosa ya de hecho. No es una cuestión que hay que abordar y poner las cartas sobre la mesa. Primero, hay una cuestión de consumo recreativo y otro medicinal. Entonces hay que hacer un abordaje serio, romper el tabú, la cuestión de que esto es criminal, no sé qué. Acá el Estado... ¿Y por qué no se encara eso? ¿Por qué no se hace eso? Yo estoy planteando eso. Claro, bueno. Entonces acá hay que... dije inclusive, el Estado debe financiar para, primero, la investigación. El Estado debe financiar para el cultivo. El Estado debe financiar para industrializar. El Estado tiene que ayudar para el mercado. Tiene que ser parte del programa de la agricultura campesina. El campesino e indígena son los que cultivan. Los traficantes son otros. Entonces, decía eso, y que vengan todas las iniciativas, que se haga un debate. Yo dije que se abra el debate público sin tabú, para que se pueda formalizar. El Estado debe formalizar. Por último, Itaipú del lado brasileño con Lula, y acá con un nuevo gobierno, porque el 30 se dictaminará quién va a ser el siguiente presidente. ¿Nos va a beneficiar más la presencia de Lugo de Lula del otro lado que si estaba Bolsonaro, por ejemplo? Claro, eso lo demostró los gobiernos progresistas de la región. Cuando nosotros estábamos discutiendo el tema de revisión del tratado entre Paraguay y Brasil, Lula, sí. Lugo, ¿quién nos ayudó? Los países de la región presionaban, bueno, siéntense, denle a Paraguay lo que le corresponde y lo que está escrito en el tratado. Esto es beneficioso. No sé si tiene que haber una contrapartida también en la región, un país más democrático, más abierto. Yo creo que en ese sentido hay que apuntar. Y creo que firmemente Lula jugó un papel con el PT y con los movimientos sociales internamente del Brasil para tratar de que eso
se sentara en Itamaraty y decir, bueno, esto corresponde a Paraguay. Eso no fue una cuestión gratuita. ¿Cómo nosotros podemos sacar mucho más ventaja? Pasaron 50 años del famoso tratado. ¿Cómo Paraguay puede sentarse más sólidamente en su posición de socio paritario, digamos, socio igualitario, y sacar mayor ventaja en esto? Porque ahora al parecer se adelantaron otra vez los brasileños y nuestro gobierno débil no tiene postura. ¿Cómo vos ese fue el primer. Ajá. Nosotros hemos tenido ya votos para el juicio político contra Mario Ago en el 2019. Claro, teníamos ya los votos. Después hubo una transada entre Bolsonaro, el gobierno de los Estados Unidos, Macri, Israel, fueron los que abortaron ese proceso, porque eran la dirigencia colorada tenía la oportunidad de reivindicarse si ellos fueron los entreguistas del tratado, tanto con Argentina como Brasil. Y nunca lo hicieron, entonces por bicoca se vendieron. La gente de Itamaraty pues siempre dicen, los políticos paraguayos se venden por chaucha y palitos, y calañan de marcantes. Ese es el marcante. Creo que ahora es la gran oportunidad. Nosotros creemos que hay que reivindicar la revisión del tratado. Segundo, la libre disponibilidad de nuestra energía y vender a precio de mercado. Y tercero, cuarto, los sectores vulnerables deben tener acceso a la energía subsidiada por el Estado o en algunos casos gratuita. Fabuloso. Vos te estás proponiendo de vuelta como senador, ¿verdad? Creo que va a ser tu periodo número cuarto periodo ya. ¿Qué vos le dirías a la gente que te sigue? Acá tenés una cámara en 30 segundos. A ver, Sixto Pereira. A ver, la opción tuya es a nivel lista. Lista 40, Frente Guazú, opción 2. Opción 2. Bueno, Sixto Pereira, a ver, ¿qué le dirías al electorado y a la sociedad paraguaya en su conjunto, digamos, respecto a qué podés vos hacer desde tu curul, llegado el momento, una vez más, a partir del 30 de abril, en favor del pueblo paraguayo? No, decir claramente que nosotros tenemos demostrado por experiencia en el gobierno de Lugo nuestra voluntad de trabajar por la democratización, buscar la equidad para todos los paraguayos y paraguayas de la gestión del Lugo en dos periodos parlamentarios. Hemos peleado por el presupuesto que tenga el rostro social real y que no sea solamente para cuestiones represivas. Por ejemplo, el tema ambiental, tema indígena, tema agrario, tema agua, debe ser prioridad en el presupuesto. Tiene que haber política tributaria con sentido de equidad y justicia, no es persecución. Eso en países capitalistas como Alemania, eso tributan los que más y dispone el Estado para inclusive subsidiar a estudiantes o profesionales egresados de la universidad que aún no se insertan en el mundo laboral, le dan vivienda y le dan un subsidio para sobrevivir. Entonces necesitamos demostrar, y nuestro trabajo, nuestra historia son los que hablan por nosotros y nuestra mano limpia. Nai caney, ni nai pinday. Vos tenés manos limpias. Así mismo. Tenés manos limpias. Limpia y demostrada, porque si tuviese una cuestión, tercer periodo, tengo una casa de 30 años vivo en Puerto Pabla, cerca de Petropar, la gente sabe. Tengo una chacra en Juan de Mena que hemos expropiado 15 hectáreas y ahí produzco alimento ecológico para nuestra familia y compartir con los amigos. O sea, cuenta bancaria no tengo empresa, nada. Yo entré en la política desde la lucha social para servir a nuestros compatriotas. Y fuiste chofer de uno de los móviles de última hora, Timore. Bueno, Timore. Bueno, muchísimas gracias, Sixto Pereira, con nosotros. Interesantísima la charla. Tenés que volver, Sixto. Claro. Tengo que volver, y acá el compañero ya tiene la coordenada con Romy, que tiene que hincharme. Entonces, a una vez yo no tengo tiempo para revisar todas mis cosas, pero te agradezco muchísimo este espacio, Bruno. Por favor, a las órdenes, Sixto Pereira. Vamos con Tina Turner aquí, Proud Mary.